debido a fluidos en movimiento, que es un poco lo que estuvieron viendo con Tito el viernes pasado, ¿sí? Todo fluido que está en movimiento provoca fuerzas en un cambio de dirección. Esto yo le subí la práctica en el día de hoy, en esta semana, en la semana 2 del 7, creo que la subí bien, ahora no me acuerdo si 2 del 7, pero bueno, creo que sí. Es una práctica cortita porque en realidad la mayoría de los ejercicios, con entenderlos, ya pueden realizar cualquiera. Es simplemente comprender la metodología, ¿sí? A ver, ahí escribe alguien. Ah, Santiago. Está bien, que es el que siempre graba. Bien. Así que son simplemente 3 ejercicios a resolver. Vamos a ver un poco los ejercicios y después charlamos si tienen alguna duda de las otras prácticas que estuvimos viendo. ¿Está? Como siempre tienen una breve introducción, así como una especie de machete, algo muy conceptual de todo lo que se estuvo viendo con Tito. Perdón, Lucía. Sí. ¿Sabés que yo el viernes pasado no me pude conectar? ¿Cómo se llama el tema que vieron con Tito la semana pasada? Fuerzas debido a fluidos en movimiento. Yo no sé si Tito lo tenía así o... me parece que sí, ¿no, Pablo? En el Power Day. Sí, creería que sí. Además, es como la explicación más fácil que le podemos dar. Son las fuerzas que se producen cuando un fluido cambia de dirección o cambia su movimiento. Perfecto. ¿Por qué es importante, como para ver si tiene el concepto, por qué es importante conocer estas fuerzas que están actuando? Por ejemplo, en un codo, en una curva, un cambio de dirección, esto se puede producir también un chorro de agua que pegue contra una paleta, por ejemplo, que también a su vez puede estar en movimiento. ¿Por qué les parece que resulta importante conocer estas fuerzas que están actuando en estos cambios de dirección? ¿Puede ser para calcular las reacciones de los apoyos de ese codo o algo por el estilo? Bien, sí. En realidad, cuando yo tengo grandes instalaciones, también si yo no sé las fuerzas que se están produciendo en este cambio de dirección, porque este fluido se está moviendo a una velocidad determinada, con un caudal determinado, este codo se puede, o esa curva, se puede, digamos, desprender, por así decirlo, de la instalación. Entonces, tengo que tratar de controlarlo y poder sujetarlo para que no se vaya. Simplemente así, en criollo. ¿Sí? Entonces, para poder retener ese codo en la instalación que yo tengo, o esa curva, tengo que saber cuántas son estas fuerzas. Si yo conozco estas fuerzas que están actuando debido a que este fluido está en movimiento, puedo decir que el sistema va a estar estable, ¿sí? Que la instalación va a seguir estable. Tienen distintas fuerzas. Fíjense, bueno, hay una introducción acá. Esta es debido... Creo, no veo mucho. Tienen una aceleración. Acá hay una de las fuerzas. Acuérdense, intervienen las propiedades de los fluidos. ¿Está? Esta es una expresión. ¿No me escribe hoy? Sí, ahí está.
donde tengo, acá lo aclaré, es una por cada dirección. ¿Tá? ¿Se acuerdan que Tito descomponía las fuerzas en cada dirección? Me fui. Después tengo un impulso, acá tengo la ecuación de impulso, momentum. Esto es un poco todo lo que estuvieron viendo con Tito, ¿eh? Es una introducción a todo. Me voy corriendo el cartelito de Zoom. Acá tenemos el caso, como recién les decía, fuerza sobre objetos estacionarios, o sea que no están en movimiento. Tengo el fluido que está en movimiento y el objeto que está fijo, ¿sí? Como puede ser el caso de un codo o una curva. Entonces, aparecen las fuerzas externas para estar en equilibrio. Fíjense, siempre me tengo que poner mi eje de referencia, X, Y, y las fuerzas que actúan. Y voy a tener las reacciones. Tengo fuerza en ambas direcciones. ¿Está bien? Ahí tengo la dirección, tengo la velocidad, esta es la dirección del fluido. Entonces, lo que yo tengo que hacer, lo primero que yo tengo que hacer es el diagrama del cuerpo libre. ¿Sí? Entonces, haciendo el diagrama del cuerpo libre, voy a analizar qué fuerzas están actuando debido a ese fluido en movimiento. Con eso obtengo las reacciones. Voy a tener una reacción en cada dirección. ¿Está? Después tengo lo que serían fuerzas sobre objetos que están en movimiento. Acá estaban fijos, estaban quietos. ¿Qué puede ser un objeto en movimiento? Vengo con un chorro, puede ser una paleta de turbina, como dice ahí, que bueno, apenas se ve, pero por ejemplo es una paleta de turbina, o sea que eso también está en movimiento, y viene el fluido y pega, pero esto a su vez se mueve. Entonces, acuérdense que siempre tengo que dibujar el diagrama del cuerpo libre. ¿Estamos? Entonces, acá también, esto sería el diagrama del cuerpo libre, me van a aparecer, ya voy a tener una velocidad inicial más la velocidad del fluido, y lo que tengo que hallar son las reacciones. Entonces, hago este sistema que está en movimiento a un sistema equivalente fijo. ¿Sí? Fijo o estacionario. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que llevar esto que se está moviendo, no solo el chorro, sino también esa paleta, a un sistema de decir lo dejo fijo. Tengo que llevarlo y hacer una equivalencia dejándolo quieto, para poder analizarlo un poco mejor. ¿Sí? No sé si hicimos... Sí, el tercer ejercicio es una paleta que se mueve. Ahora lo estaba viendo. Esto... Sí. ¿Sí? Para objetos estacionarios, cuando tenés el caudal ahí, el A por B, ¿esa velocidad cuál sería? ¿La inicial? Aquí me muevo esto. En la página anterior... A mí se me quedó en la página, en la página donde está la paleta y arriba dice objetos estacionarios. Ah, está bien. Ahí el caudal que dice A por B. Porque el caudal siempre va a ser el área por la velocidad. ¿Y esa velocidad es la final o cuál es? ¿Antes del codo? ¿Esta de acá? Sí, esa. Intervienen las dos velocidades, antes y después del codo. Fíjate que es B2 menos B1. A ver si voy a la otra. Espérate. Eso sale, fíjate, a ver.
Me muestra el cartelito del Zoom, por eso lo estoy corriendo de un lado para el otro. Vos acá tenés la ecuación, ¿sí? Y tenemos, bien, tenemos esta ecuación donde vos tenés esto que decía Pablo, que es la variación de velocidades. Ahora por ahí con uno de los ejercicios se va a ver bien. ¿Está? Dale, buenísimo. Les repito, son 3 ejercicios, son cortitos y básicamente es que entiendan el concepto de hacer el dibujo, el esquema del cuerpo libre y analizar las fuerzas que intervienen. Este es el primer ejercicio, que ahí, bueno, ya está bastante desarrollado, Pablo, como que... Está completo casi. Tendría que haberlo dejado un poquito. Un poco más de intriga, sino en 2 láminas distintas tenía que ser. Bueno, el primer ejercicio dice calcular la fuerza que se debe ejercer sobre el codo de la tubería. Esto es un codo. Si lo pueden ver, genial. Así ven el diagrama, el dibujito del codo. Dice sobre el codo de la tubería para mantener el equilibrio, ¿sí? Que es un poquito lo que hablábamos hace un rato. El codo se muestra en un plano horizontal. Quiere decir que esto se está dando en un plano horizontal. Y está conectado a 2 tuberías de 10 centímetros de diámetro. Transporta 3.000 litros por minuto de agua a 15 grados centígrados. La presión de entrada es de 550 kilopascales. O sea que está entrando, fíjense, esta es la dirección. ¿Está? No quiero dibujar, ahí está. Está entrando el codo en el dibujito está sujeto acá, ¿sí? En el enunciado, pero lo que está dibujado acá, lo que dibujó Pablo es el diagrama de cuerpo libre. ¿Estamos? Entonces hay que analizar qué fuerzas están actuando. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué fuerza? Bueno, además que lo tienen ahí escrito. Upa, ahí está. Me fui. Algo toqué, ¿no? Salimos de la presentación. Ahí está. Ahí está. Sí, quiero correr el cartelito del Zoom y complicada. Analizando esto al margen, a ver, pensemos un poquito entre todos, porque por más que lo tienen escrito, ¿qué fuerzas están actuando ahí? Esta que aparece de velocidad, ¿qué fuerza sería? Tiene una reacción en X negativa. A ver, esta velocidad me va a generar reacciones, ¿sí? Y fuerza en ambos sentidos. Acuérdense que yo lo que les decía es que voy a tener las 2 direcciones, tanto en X como en Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto está acá, si bien está horizontal, el codo está horizontal, yo ingreso el fluido, pasa por todo el codo y sale del codo. Entonces, va a tender a hacer una fuerza justamente en este codo y cuando cambia de dirección también. O sea que acá me va a estar haciendo una especie de presión en este punto y cuando cambia de dirección va a tender a desprenderlo para el otro sentido. ¿Sí? Trabaja en el eje X y en el eje Y. ¿Estamos? Sí, profe, ahora sí. Sí, ahí se entendió perfecto. Gracias. Por ahí cambio de color, si no, pero
cuando ingresa en el codo, esto viene, a ver, este codo viene con toda una tubería que continúa, ¿sí? Pero viene con esta velocidad, con este sentido. Entonces es como que se encuentra con este codo, choca, y ahí va a tender a empujarlo. ¿Empujarlo en qué? En el sentido de la dirección X, el sentido de X. Cuando cambia de dirección va a tender a arrastrarlo en el sentido de ¿qué? En el sentido de Y. ¿Se entiende? Entonces, con eso, yo tengo que ver cuáles son las fuerzas para poder hallar justamente esto que ustedes decían, que son las reacciones ahí en el... esperen que busco el color. Que son estas reacciones, pero me pasa lo mismo lo que me pasa con el mouse, no le puedo bajar la velocidad. Estas reacciones, ¿sí? Eso es lo que me interesa hallar, entonces tengo que estudiar las fuerzas. Entonces, acá tengo la ecuación de la fuerza, ¿sí? Entonces, voy a tener una fuerza en X y voy a tener una fuerza en Y. ¿Está bien? Que tiene la expresión que habíamos visto al principio. Entonces, esta fuerza en X, ¿qué va a ser igual? Porque además, ¿qué otra cosa aparece en esta dirección? Olvídense de esta lineita roja, que me quedó ahí. Ah, la borré, qué grande. ¿Qué otra fuerza ven que aparece? Mira vos, podía borrar la línea, Pablo, recién me doy cuenta. La tienen ahí escrita. ¿Qué otra fuerza ven? De las presiones. Bien. Entonces, cuando yo estoy analizando las fuerzas en X, voy a tener la reacción X menos esta fuerza que está producida por la presión. ¿Está? Lo mismo... Perdón, profe, me perdí. ¿No debería estar también la fuerza causada por la velocidad? Sí, ¿Y cuál es? también. Sí, dale, Pablo. No, ibas a preguntar, ¿esa fuerza debido a la velocidad está ahí también incluida? También se opone en este caso al eje de referencia que puse yo, por eso son las tres que están marcadas ahí con una barrita de matriz. Es un sistema. Ya, perdón. Gracias. Ningún problema. Aquí voy a marcar, vamos a marcar así, las que son de velocidad, en verde. Es la que es de presión, así lo ven bien claro. ¿Sí? En verde están las que son de velocidad, en azul son las fuerzas de presión y en rojo son las reacciones. Entonces ahí veo todas las fuerzas que están actuando en este codo. ¿Sí? Entonces lo que hago es, yo tengo la fuerza de velocidad, yo sé que esto tiene que estar en equilibrio, con lo cual voy a tener que la fuerza X, que es la de velocidad, va a ser igual a Rx, que es la reacción en X, menos la fuerza de presión. ¿Estamos? Lo mismo voy a analizar en Y. Exactamente lo mismo analizo en Y. En la otra dirección. Voy a tener las tres fuerzas. La fuerza Y, la reacción y la de presión. Pero otra vez.
Lo tengo muy rápido. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Vamos Sí, profe. entendiendo. Bien, entonces acá lo que hizo Pablo es analizar. ¿Qué puso acá? ¿Este término cuál es? Fx. ¿Está bien? Tengo la reacción en X y la fuerza, pero me cacho, la fuerza de presión. ¿Cómo le puedo bajar la velocidad a mi mouse? ¿No tiene un botón, por casualidad, el mouse? Sí, pero lo toqué y se hizo más rápido el otro día. Ah, problema contrario. Claro, quiero bajarlo y está más rápido. Espero no tocarlo otra vez. Entonces, de ahí lo que despejo es la reacción, que es lo que me interesa saber. ¿Alguna consulta de ahí con el tema de las velocidades? Ustedes tienen de dato el caudal, tienen de dato la presión de entrada, o sea que el dato que tienen es la presión de entrada, este valor es propiedad del fluido, el área la pueden sacar, ¿sí? Pablo ahí ya se las puso porque tienen una cañería de 10 centímetros de diámetro. Entonces son todos valores que puedo hallar. ¿Está? Con eso lo que obtengo es Rx. Ojo con las unidades, ¿eh? Fíjense que el caudal ustedes lo tienen en litros por minuto. ¿Sí? Fíjense el análisis acá porque nadie dijo nada de la velocidad. Que es un poco lo que intentábamos ver, o por ahí uno de los chicos, ustedes preguntó qué pasaba con la velocidad. Fíjense ahí el tema de la velocidad, ¿qué pasa? V2 sub x, la velocidad 2x, es 0. ¿Se entiende por qué es 0? Sí, porque no tiene componente en ese eje. Dirección, digamos. ¿Cómo? Porque cambia de dirección. ¿Dónde estaría esa V2 sub x? V2x. ¿No sería la superior, la que dice B2 que está en el eje Y? Pero esa es en el eje Y. Claro. Yo estoy ingresando con una velocidad en el codo. Entonces, yo si estoy con una variación de velocidades, voy a tener una velocidad final y una velocidad inicial. Estamos hablando ahora, estamos analizando el eje X. ¿Están? Entonces, si yo estoy ingresando al codo, esta velocidad vendría a ser la velocidad inicial, que es esta. Ah, está bien. Y como el codo es de 90 grados, la velocidad en X pasa a ser 0 después del codo. Correcto. ¿Se entiende eso? O sea que choca y voy a tener una velocidad 0. Y sería en Y sería la inversa entonces. Sería al revés. Sería X sería 0 y Y tendría componentes. En Y sería, a ver. Claro, a ver. En Y lo tienen acá arriba. ¿Sí? Tienen una B2I menos una B1I. Entonces, ¿qué pasa con B2I? Sería la final, sería esta, ¿está?
es igual a velocidad 2, que está en el eje de la Y. Y B sub 1i, B1i, que está acá, ¿cuánto es? 0. ¿Sí? ¿Eso lo pueden ver? Sí, profe. Es como que al chocar y cambia de dirección, choca y la velocidad vendría a ser 0. Cuando cambia de dirección, comienza y es la misma velocidad que voy a tener en todo el codo. Pero justo en este punto están cambiando de dirección, que es justo acá en este codo. Entonces, hacen lo mismo, o sea, tengo lo mismo en X, analizo lo mismo en Y. Lo que tienen que tener cuidado es con las velocidades. Entonces, lo que a mí me interesa sacar es la reacción en X y la reacción en Y. ¿Sí? Ahí ya, Pablo, hasta le pusiste pero me cacho. Le pusiste hasta El valor. el resultado. Sí. Demasiado bueno, Pablo. ¿Tiene solución? ¿Eh? ¿Cómo? La resolución, todo le pusiste. Estaba inspirado. Podríamos preguntar qué pasa si no desprecio las pérdidas. ¿Podrían decirme ustedes cómo los tratarían de resolver si les digo que no me pueden despreciar las pérdidas? Hipotéticamente, ¿alguna idea de cómo calcularlo? Sería como las pérdidas localizadas que habíamos visto. La pérdida localizada, y podríamos tomar también una longitud, digamos, un tanto antes, un tanto después, los datos que yo conozca, o directamente el puntual del codo, y una vez que calcula esa pérdida de carga, ¿cómo la aplicarían? ¿Puede ser que se reste en el final? Porque la pérdida sería después de que pasa por el codo. Bien, perfecto. ¿Alguna otra opción? ¿Algún otro comentario de esto? Pero las pérdidas no están en unidades de energía. Por eso quería ver qué más decían. ¿La velocidad varía a lo largo de esta cañería? Habíamos dicho que no. Perfecto, pues yo mantengo la ecuación de continuidad. Si tengo un caudal constante y el diámetro del caño no cambia, la velocidad no puede cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Qué podría bajar en este caso? La presión. Bien, es lo único que puedo asumir que baja, ¿no? Si admito que la velocidad no puede bajar y admito que hay una pérdida de energía, de algún lado esa energía tiene que salir, necesariamente tiene que bajar la presión. No tiene sentido analizarlo porque es mínimo, por eso se desprecian. O sea, es la pérdida de energía que tengo en ese cambio, pero si lo quisiera analizar o pensar, lo único que puede bajar acá es la presión. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, sí. Sí. Estamos hablando de que mantenemos la misma sección, con lo cual vamos a tener sí o sí la misma velocidad. Esto tiene que estar en equilibrio, o sea, como bien dijo Pablo, tenemos la ecuación de continuidad.
la velocidad no va a variar, si bien acá aparecen valores de 0, porque en realidad está variando en la dirección, que no tiene nada que ver con el módulo de la velocidad. ¿Estamos? Pero sí actúa la presión. Entonces, estamos en un plano horizontal también, en donde en realidad la parte, digamos, de elevación o potencial no influye, y entonces sí va a influir la parte de presión. Pero bien, como lo dijo Pablo, es mínimo. Entonces, por eso despreciamos esas pérdidas. Disculpe, más o menos de qué orden estamos hablando. ¿De qué? ¿De qué orden estamos hablando de esas pérdidas? ¿Cuándo tendríamos que empezar a considerarlas, suponiendo que tenemos muchos cambios de direcciones, muchos codos, por ejemplo? ¿O son tan ínfimas que, sin importar la cantidad de codos, la verdad es que se pueden despreciar todas? A ver, nosotros cuando hicimos, aplicamos toda la ecuación general de la energía, hicimos todo Bernoulli, estuvimos planteando pérdidas menores, ¿sí? Y localizadas. Nosotros las llamamos... Sí. No, que las llamábamos menores o localizadas, o lo recuerdan cuando hicimos la práctica, la sumatoria de todos los codos, válvulas, salidas de tanque, etcétera, ya eran prácticamente despreciables a las pérdidas por fricción que produce la cañería. Entonces, ahí es donde más claro se ve que la influencia que tienen los codos es muy pequeña. Ah, está bien. Genial, gracias. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿por qué no se mueve en esa dirección? No sé bien a qué te referís, Belén. ¿No se mueve qué cosa en esa dirección? ¿En qué dirección? O sea, este codo está fijo. Ah, era el anterior, perdón, no lo había visto. Listo. Bueno, vamos al otro ejercicio. Este es el otro ejercicio. Este ejercicio tiene una forma un poco extraña. Acá sí está cambiando de diámetro, bien como está dibujado ahí. El fluido es aceite de linaza, un fluido raro, pero bueno, para que no nos aburramos tanto de trabajar con el agua nada más. Les estamos dando la gravedad específica, 0,93. Ingresa en el codo reducido, esto es un codo reducido, que se muestra en la figura con una velocidad de 3 metros por segundo. O sea que el ingreso, fíjense que la dirección, ¿no?, de la velocidad es esta. Velocidad en verde, y dale con mi mouse. ¿Para dónde lo tengo que tocar al botón para que no se me...? Y unos cuantos toques más debería darle la vuelta y empezar a ir despacio. Quisiera creer. Vamos a probar, a ver, porque ya lo toqué. Bueno, puede ser. Lo que está en verde es velocidad, lo que está en azul es presión. ¿Sí? Y por lo tanto no voy a tocar el mouse. Quedan ahí las reacciones. A ver, me animo. Bueno, puede ser, No quiso ahí, ¿ves? Para mí, profe, lo que le está pasando no es un tema de velocidad del mouse, sino que el mouse debe estar roto. No, es nuevo, Y debe tener una falla, entonces. Tiene un botoncito que dice DPI, y yo sé que ese botoncito lo toqué varias veces. Claro, ¿ves? Y tiene que ver un poquito con la velocidad, pero bueno,
Lo tengo que investigar con paciencia, cosa que no estoy teniendo mucho últimamente. Bueno, ahí están. Esto tiene una dirección, un sentido, en realidad que es contrario, ¿sí? Que va hacia la izquierda. Tiene una velocidad de ingreso, que esa velocidad, me decía, muestra la figura con una velocidad de 3 metros por segundo y una presión de 275 kilopascales. La vuelta está en el plano horizontal, o sea, continuamos todo esto, este codo reducido, es un codo reducido porque justamente reduce su sección, su diámetro, está en un plano horizontal y me pide calcular las fuerzas X e Y que se requieren para sostener el codo en su lugar. O sea, para calcular esas fuerzas, yo quiero conocer las